pues la paga del pecado es simplemente la muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo predico a Cristo y a Cristo glorificado, ¿no? Permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mejor o el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Que nada nos puede separar del amor de Dios. Hoy presentamos Mi relación con Dios. Así que en esta mañana la palabra de Dios la tengo encargada a mi hermano Jonathan. Él va a estar predicando con nosotros en esta mañana. Le voy a pedir que pase por acá, ¿okay? Que el Señor sea con él. Vamos a orar por él para que Dios lo use. ¿Qué le parece? Póngase en pie, iglesia. Y recuerde que Dios habla no solamente a través del pastor. La semana pasada lo vimos claro. Yo vi eso sí lo vi. Vi las dos prédicas, ¿ok? Una acerca del águila y la otra acerca de cómo sembrar principios en nuestros hijos. Esa segunda prédica, si usted tiene hijos que todavía los está criando, aplique esos consejos, ¿ok? Y si no está en esa etapa, como quiera aplíquelo y aplique también el mensaje que trajo el hermano Quique, ¿ok? El Señor nos renueva, pero también nos hace pasar por procesos para renovarnos, ¿ok? Señor y Padre, damos gracias en esta mañana. Te pido por la vida de mi hermano Jonathan. Padre, sé tú a través de él, sé tú hablando a través de él, Señor amado. Sé tú, Padre Santo, trayendo palabra fresca, palabra a nuestro corazón. Abre nuestro corazón y entendimiento para que nosotros también podamos recibir esta palabra conforme, Señor, a como tú la has enviado. Lo pedimos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Hola, ¿sí me escuchan? ¿Sí? ¿No hay problema? Lo que pasa es que el pastor me dijo antes de subir, me dice, tienes que prender, tienes que después quitarle el mute. Y estaba muy nervioso antes de subir, así que decía, bueno, paso 1, prenderlo, paso 2, quitarle el mute. Y quería saber si se escuchaba y no estar hablando y no poder que se me escuchen. Pueden tomar asientos, hermanos. Gracias, pastor, por esta oportunidad de poder abrir la palabra de Dios. Y hoy día, escuchando la alabanza, créame que se siente la presencia de Dios en este lugar. Y la presencia de Dios a veces la tomamos como algo, se podría decir, algo extranatural o sobrenatural que pasa en nuestras vidas. Y qué lindo es sentirla, como decía el hermano Mario, ¿no? Todos los días. Porque a veces pensamos que la presencia de Dios solo la podemos sentir el domingo y cantamos y oramos y escuchamos su palabra y es como que somos un carro y nos llenamos de combustible y eso tiene que durarnos hasta el otro domingo. Pero realmente no es así. Dios quiere hablarnos todos los días. Y Dios quiere que nuestra relación con Él sea diaria, no solo sea de un domingo. Es como que yo le diga a mi esposa, ¿sabes qué? Nos vamos a ver una vez por semana, vamos a irnos a tomar helado y de aquí como la semana es todo bien apretado, yo me voy a ir a trabajar y después de una semana nos volvemos a ver. Mi esposa me va a decir que no. Y ninguna relación funciona así. ¿Sí o no, hermanos? Así que nosotros, de la misma forma, Dios nos compara. Y Dios dice que nosotros somos como un matrimonio. Incluso la Biblia dice en Apocalipsis que nosotros somos la esposa de Cristo. Y nosotros tenemos que conocernos. Le voy a hacer un ejemplo. Cuando yo me casé, yo creía haber conocido a mi esposa. Y no la conocía. Después de 3 meses, pasó el efecto de la queratina. Y le vi el cabello bien alborotado y me asusté, hermano, créame. Y le dije, me mentiste. Porque yo pensé que era lacia, pero no era así. Pero bueno, solo como una introducción. Cada día que pasa, uno tiene que tener una relación con su esposa o con su pareja en la intimidad y hablando no tan solo en esa parte, sino en la parte de donde uno se puede conocer. Y todos los días, a veces teníamos un pequeño problema. Pasan en los matrimonios. Aunque usted no crea, hermano, yo tenía problemas con mi esposa, pero pequeños, pero eran quizás porque no nos conocíamos. Y hoy en día nos pasa lo mismo. Acompáñeme, por favor, en su Biblia,
Pasa lo mismo con la vida cristiana, por si acaso. Acompáñenme en su Biblia, Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracias en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo comienza el versículo? Dice que la palabra de Dios, ¿qué tiene? Que habite, que more en nuestros corazones. Miren, si nosotros somos la esposa de Cristo, si nosotros somos el pueblo de Dios, es lógico que tenemos que conocer a Dios. ¿Me hago explicar? Pero esto no pasaba y hoy en día quizás no pasa con su pueblo. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. La palabra de Dios dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y aquí me quiero detener, hermanos. El pueblo de Israel lo lideraban sacerdotes, jueces en ese tiempo, pero hay algo muy importante que dice. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, pero en ese tiempo, ¿qué escaseaba? La palabra de Dios. Es ilógico. Miren, yo soy de Ecuador, de una ciudad muy pequeña, se llama Buena Fe, queda en la provincia de Los Ríos. Y adivinen por qué se llama provincia de Los Ríos. Porque tiene muchos ríos. Y si usted un día me dice, hermano, quiero visitar Ecuador, y yo lo llevo a la provincia de Los Ríos, y usted no ve ni un río, incluso yo lo llevo al lugar y usted va a ver piedra, algo árido, usted me va a decir, hermano, este nombre es ilógico. Es como que no tiene, no está acorde con el nombre que tiene. La provincia de Los Ríos, pero no tiene río. Lo mismo pasaba aquí. Al pueblo de Dios le escaseaba la palabra de Dios. Dios eligió a su pueblo, ¿por medio de quién? De Abraham. Y le dice, deja tu tierra y tu parentela, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Pero ahí le da la responsabilidad, y tú serás de bendición. Eso lo podemos ver en Génesis 1 y 2, 12, 1 y 2. Dice, y tú vas a ser de bendición. Israel era encargado de predicar la palabra de Dios, de ser de bendición a otras naciones, pero por medio de la palabra. Y algo que se le había olvidado a Israel era la palabra. O sea, hermanos, hoy en día el pueblo de Dios es la iglesia. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. La palabra de Dios dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos nosotros? Nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, no con cualquier precio, nos compró con sangre, pero nos da una responsabilidad. ¿Para qué somos un pueblo adquirido por Dios? Para que anunciemos. Hermano, no podemos anunciar si no lo conocemos. Esa es una realidad. El combustible que venimos, y es muy lindo venir aquí los domingos, es el día del Señor, pero eso es como que no nos va a durar. Hermano, tenemos que buscarlo a Dios día a día, por medio de su palabra, tenemos que leerla. Porque a veces nos acostumbramos, o a veces los quehaceres de la vida o las cosas que tenemos que hacer, el trabajo, quizás nos quitan ese tiempo. Pero Dios quiere que nosotros podamos conocerlo más allá, que podamos experimentar y hablar de su verdad. Yo no puedo hablar de las virtudes que Dios ha hecho en mi vida si no lo conozco.
Mire, hay muchas religiones. Y estas religiones que se forman porque no conocen de Dios. Una vez yo estaba con un pastor, se llama Jesús todavía el pastor. Y este pastor, salimos a evangelizar, nos dijo, vamos a salir a evangelizar, y salimos a evangelizar. Y yo me acuerdo que se le acercó un testigo de Jehová. Y el pastor le comenzó a predicar del infierno. Y el testigo de Jehová le dijo, no, el infierno no existe. Entonces el pastor cogió la Biblia y le leyó en Apocalipsis. Le dice, mira, aquí habla del infierno, habla de que van a estar ardiendo. Esta otra persona le dijo, no, es que no es literal, no es fuego, habla de otra cosa. El pastor le dijo, mire, ¿a quién le tengo que creer? ¿A usted o a la Biblia? Escúcheme, hermano. La Biblia habla más del infierno que del cielo. Y el infierno es real. Y Dios también es real. Y hoy en día hay muchas religiones porque no se estudia la palabra de Dios. Y este mensaje, créame, lo que cuando lo estaba haciendo, lo hacía más para mí. Porque yo veía mi necesidad. Y qué es lo que yo quiero. Y qué es lo que yo necesito para mi familia. Y si algo yo necesito mejorar, es mi relación con Dios. Que no sea solo de domingo, que sea un matrimonio, donde yo puedo experimentar su voluntad, donde yo puedo conocer más de Él. ¿Y qué nos dice la Biblia de que es la palabra de Dios? Vamos a ver cómo se expresa la palabra de sí misma en la Biblia. Y esto lo podemos ver en Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo primero que dice que la palabra de Dios es viva. Hermano, nosotros podemos leer el mismo versículo todos los días y siempre nos va a hablar de una forma diferente para el momento que estamos pasándolo. No sé si usted lo ha experimentado. Quizás usted ha leído o quizás lo leyó de otra forma y dijo, wow, yo esta parte no la había entendido así. Pero Dios me está hablando hoy. Hermano, no tenemos una palabra que está muerta. Tenemos una palabra viva. Y segundo, dice que tenemos una palabra eficaz. ¿De dónde viene la palabra ser eficaz? De ser efectivo. ¿Ya? No dice que la palabra de Dios es exitosa, porque no lo es. Usted me va a decir, pero hermano, mire, la palabra de Dios ha intentado ser quemada, la ha intentado desaparecer, es prohibida en algunos países, quizás no tiene el éxito como muchos piensan, pero sí es eficaz y por eso la prohíben. Porque si algo va a cambiar a mi familia, si algo me va a cambiar a mí, es la palabra de Dios. El resto solo es consejo. Quizás yo lo pueda aconsejar a usted de mi palabra, pero usted va a salir motivado. Pero si algo lo va a cambiar a usted, va a ser la Biblia, la palabra de Dios. Y es donde Él va a llegar a su conciencia y lo va a hacer cambiar. ¿Y cuál es la diferencia entre ser exitoso o ser efectivo? Se cuenta que había una persona que estaba enferma de diabetes y se le había comprometido la pierna. Y él van del doctor y el doctor le dice, bueno, tienes gangrena y hay que operar la pierna, hay que sacar la pierna. Entonces el doctor habla con su familia y le dice, esta operación es muy peligrosa y se va a demorar mucho. Así que va a costar bastante dinero. Entonces el doctor entra a la operación, a la cirugía, y salió después de 2 horas. Se estimaba que iban a ser 5, pero sale después de 2 horas y dice, la operación fue un éxito. No hubo tanto sangrado, así que la recuperación va a ser mejor, no va a estar en cuidado intensivo y no va a gastar más dinero. Pero tenemos un problema, que operamos la pierna equivocada. ¿La operación fue un éxito? Sí, pero no fue efectiva. Hermanos, si algo va a ser efectivo en nuestras vidas y en nuestra familia, va a ser la palabra de Dios. Porque dice que penetra hasta partir el alma. Hay muchos que pueden quitar la vida, hay espadas que quitan la vida, pero algo que cambia el alma y mi pensamiento va a ser la palabra de Dios. Y cuando yo leo su palabra, yo me voy a reflejar y voy a decir, wow, esto es lo que yo necesito. No es lo que me dijo tal persona, sino lo que yo necesito.
Ahí hay muchas iglesias llenas de éxito que te dicen, no prediques la palabra, porque la gente se puede ofender. No digas eso, porque eso puede lastimar y ya no va a venir más gente. Hermano, Dios no está interesado en el éxito o en las glorias que podamos tener. Cuando hay un culto y se tiene que hacerlo más pequeño, ¿qué es lo que se menora a veces? La palabra. No digo en esta iglesia, pero yo fui a una iglesia donde era el Día del Padre y me acuerdo que sacaban al pastor, lo sentaban adelante y de clase por clase tenían que irle dando un versículo. Pero en el momento de dar la palabra, era como que ya se demoró mucho y lo iban a hacer más corto. Hermano, esto es algo que no podemos cambiar. No es solo de escucharlo los domingos, sino también escucharlo a Dios día a día. ¿Sí? Y así es nuestra relación quizás con mi esposa, donde mi esposa tomó un tiempo de conocerme, donde yo me tomé un tiempo de conocerla, y ya no dejo la ropa botada en cualquier lugar. Ya sé que va en el tacho de la ropa sucia. Y ya mi esposa sabe que si hay un pantalón por ahí doblado, es porque soporta otra puesta, y no es que está sucio. Entonces, nos vamos conociendo, hermanos. Y lo mismo quiere Dios, que yo lo pueda ir conociendo. ¿Qué más puede mejorar mi relación con Dios? Aparte de yo conocerlo, es la oración. Por favor, acompáñeme a Proverbios 8, versículo 17. Proverbios 8, 17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Como yo le decía, y lo comparo con mi matrimonio, miren, antes que nacieran mis hijos, bueno, yo estuve casado y después de 2 años comenzamos a tener hijos. Pero algo que nosotros a veces hacíamos era que salíamos a pasear, a ver una película en el cine y pasamos todo un día juntos. Y llegaba la noche y mi esposa me decía, bueno, ¿qué has hecho? Y yo, pero estuve contigo, fui al cine, ¿qué te podría decir de más? Mi esposa siempre quería hablar. Yo creo que ese es un proceso de cada mujer y que uno va entendiendo. Los hombres tenemos como 2.000 palabras y las mujeres 5.000, se dice. Entonces, yo iba entendiendo, pero la pregunta de mi esposa no era tanto ¿qué hiciste en el día?, sino quiero conocerte más. Quiero que tú te expreses más hacia mí. Y lo mismo pasa con Dios. Hermano, mi esposa sabía lo que habíamos hecho en todo el día. No es que ella necesitaba que yo le cuente. Dios sabe y nos conoce. Incluso dice que antes que nosotros podamos hablar, ya Él conoce la palabra, exactamente, ¿no? Él conoce nuestra palabra. Pero Dios quiere que yo me acerque a Él y pueda derramar mi oración sin tabú, sin problemas, y decirle, mira, Señor, esto soy yo, esto quiero. No, a veces contarle nuestras debilidades, y no es que Dios no la sabe, pero Dios la quiere escuchar. Dios quiere esa intimidad. Dios quiere que yo pueda acercarme a Él sin miedo o que yo me le pueda acercar a ese Dios vivo, que es real y donde yo pueda también experimentar la presencia de Dios. Miren, vamos a ir a Lucas capítulo 11. Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué le pidió a sus discípulos? Que le enseñara a orar. Realmente, hermanos, a veces creemos saber orar. ¿Quién le dijo? Su discípulo, alguien que permanecía o que pasaba al lado de Jesús. Y esta persona lo ve orando a Jesús y dice, realmente yo no sé orar. Porque vio cómo Jesús se deleitaba ante el Padre. Miren, este discípulo pudo haberle dicho, Señor, enséñame a caminar en el agua. Enséñame a resucitar muertos. Usted no va a encontrar nada de eso en la Biblia. Ellos le piden aprender a orar, porque también querían disfrutar de la intimidad con Dios. Y el Señor Jesús le da una oración muy sencilla y práctica. Le dice,
Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Primero, mantén la distancia. Dios está en los cielos, es un Dios, es un rey, tienes que respetarlo como tal. Santificado sea tu nombre, o sea, llegar ante su presencia y exclamar lo que Dios es. Y dice, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Hermano, cuando oramos, no es para mover la voluntad de Dios, sino para aceptarla. Realmente a veces hemos escuchado oraciones que dicen, o yo he escuchado, donde dice, declaro, Señor, que esto va a ser mío. Declaro que ya lo tenemos derrotado. Hermano, no es así. Yo no puedo acercármele a un rey a exigirle. Usted no se va a acercar aquí al presidente de la República de Estados Unidos y le va a exigir algo y le va a decir, yo te lo declaro. No, te va a acercarse con humildad. Cuando Jesús oró, y esto es una muestra, una oración modelo, y después Jesús ora y dice, Padre, si es por mí pasar esta copa, yo la pasaría. Pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Cuando yo oro, yo tengo que buscar la voluntad de Dios. Yo no quiero transformar su voluntad, sino que quiero apegarme a ella. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero hermano, usted me está diciendo que Dios va a conceder las peticiones de mi corazón. Sí, pero antes yo tengo que deleitarme. Y cuando me deleito en Él, yo no voy a pedir algo que vaya en contra de su voluntad. Yo voy a estar alineado a su voluntad. Y así son las oraciones. Que yo busque. ¿Qué dice el Señor Jesús? Dice que Él se iba a un lugar y apartaba para orar. Miren, cuando yo estaba en Ecuador, nosotros hacíamos compras los domingos. Y a veces los domingos jugaba mi equipo favorito. Entonces yo le decía a mi esposa, hecho el responsable, le decía, mi amor, para no estar el domingo corriendo y saliendo del culto, vamos a hacer las compras el sábado. Y salimos a comprar y comemos y tenemos todo listo. Y yo sacaba la basura antes y me decía a mi esposa, tú no quieres comprar, tú lo que quieres es ver tu partido de fútbol tranquilo. Ya me conocía. Y realmente es así, hermano. A veces nosotros para cosas importantes apartamos tiempo. Si usted tiene una reunión, usted dice, me voy a levantar más temprano, hoy me levanté más temprano, hice el desayuno, los fines de semana los desayunos son míos. Entonces hice el desayuno, mi esposa me planchó la ropa y uno fue apartando tiempo para llegar a la hora. Lo mismo tenemos que hacer para Dios. Jesús dice que se iba a un lugar desierto y ahí oraba, Él se apartaba. Incluso hay una parte en Marcos que dice que Marcos 1:35, que Jesús se fue al lugar desierto y después de irse va uno de sus discípulos y le dice, creo que fue Simón, le dice, Señor, la gente te busca. La gente me puede buscar, dijo, es como el Señor, tranquilo, me fui a orar con mi Padre. Escúcheme, hermano, ¿por qué oraba el Señor Jesús? Para hacer la voluntad de Dios, exactamente. A veces creemos que el Señor Jesús oraba porque Él necesitaba el poder de Dios. Él oraba porque Él necesitaba la presencia de Dios. Mire, el Señor Jesús es Dios. Él no necesitaba orar, se podría decir. Él era Dios. El Señor Jesús oraba porque disfrutaba de la presencia de Dios. ¿Entiende? Yo puedo pasar a veces horas conversando con mi esposa o con amigos, pero no puedo a veces pasar ni 5 minutos orando. Y eso es una realidad, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no disfrutamos, no nos deleitamos. Y eso es lo que nos invita a la Biblia. Acercarnos, apartar ese tiempo, a sacar todas esas distracciones. No sé, quizás el tiempo para mí puede ser en la mañana. Yo he visto que mi esposa siempre hace ese tiempo de su devocional y aparta su tiempo cuando los niños se van a la escuela. Con Dante es un poco complicado tener un tiempo con Dios, pero mi esposa espera que él se vaya a la escuela y a veces yo llegaba a la casa y la he visto que está con su Biblia. Lo mismo nosotros, usted conoce su tiempo, yo conozco el mío. Pero aléjese de las distracciones. Créame, Dios tiene algo para usted. Es bueno, es agradable y es perfecto, dice la Biblia. Y ese algo usted no lo va a descubrir si no lo busca por su palabra y no se derrama ante Él en oración. Ahora,
lo que tenemos en el culto siempre es ¿qué? La palabra, la oración, ¿y qué también tenemos? Alabanza. Hoy día el hermano, de verdad, alabando a Dios, se sentía la presencia de Dios. Pero no se sentía la presencia de Dios porque se escuchaba más el sonido, sino porque se cantaba para Dios. Y la Biblia dice que Dios está buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces es como que Dios está ahí en el cielo mirando y dice, aquí me voy a quedar. Yo me quedo en esta iglesia. ¿Y por qué? Porque esa iglesia me está cantando y me está adorando en espíritu y en verdad. La otra cosa que nosotros tenemos que hacer para mejorar nuestra relación con Dios, escúcheme hermano, es nuestra adoración. Y sí, adoración también es obedecerle, pero también tiene que ver con la canción. Miren, un día salimos a un centro comercial. Mi esposa ya en la casa me va a hablar y me va a decir por qué utilizaste todos los ejemplos. Salimos a un centro comercial a pasear. Y estábamos ahí caminando y mi esposa se apartó. Se apartó creo que a orar. Ella es bien espiritual. No, se apartó creo que al baño o se apartó a ver algo, pero se apartó de mí. Y estábamos cerca creo que de nuestro aniversario o el cumpleaños. Y yo estaba buscando un regalo perfecto para ella. Decía, ¿qué le compro, Dios? Y miraba por un lado y hasta que vi una tienda donde vendían unos artículos y regalos y vi un peluche enorme, grandote. Y dije, wow, con esto la voy a sorprender. Yo la quiero enamorar más. Entonces fui y me acerqué a averigué el precio, estaba un poco caro. Y después mi esposa se me acerca y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, aquí viendo, distrayéndome, esperándote. Me dice, por si acaso, si me quieres comprar un peluche, no me agradan los peluches. De la que me salvó. Pero bueno, ella me dijo que no le agradaban los peluches. Miren, si yo le compraba un peluche, ¿tenía todas las intenciones? Sí. ¿Se le iba a dar con todo el amor? Sí. ¿Le iba a gustar? No. Hermano, hay muchas canciones que son para Dios, pero que no hablan nada de Dios. Hay muchas canciones que usted se la puede dedicar también a su esposa. Créamelo. Es real. Y aquí hay que ser muy radical, hermanos. Porque a veces, como decía el pastor, si uno traza una línea y por ahí se desvía un poquito, uno va a dar a otro lugar. Yo tengo una tía que ella es piloto. Y ella me decía, yo la veía que a veces ella dibujaba y le decía, tía, ¿por qué haces eso? Me decía, porque, no sé, puede ser que en los controles del avión haya un daño y yo tengo que trazar unas líneas, tenía esas hojas milimétricas que se le llama, y tengo que hacer bien hasta llegar al aeropuerto más cercano. Y le decía, pero ¿y si hace algo mal? No, yo me puedo dar hasta otro país, me decía ella. De algo tan corto. Y a veces podemos estar creyendo que estamos en sintonía con Dios, pero no le estamos dando alabanza a Dios. Mejor dicho, murieron 2 personas, hijos de Aarón, en Levíticos, porque llevaron una adoración que no le agradaba a Dios. O sea, a Dios le alabamos y es un Dios santo. La Biblia dice que es 3 veces santo. Y hasta en eso hay que tener cuidado. Vamos a ir de nuevo a Colosenses 3:16, es el versículo que nosotros iniciamos. Y Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros, cantando con gracias en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Miren, una verdadera adoración, una verdadera alabanza, es la que nos lleva a postrarnos delante de Él o derramar nuestro corazón delante de Dios, pero no por el sonido, sino por la letra. ¿Me hago entender? Si a usted lo mueve el sonido y usted escuchó que subieron la guitarra y el piano, que no está mal que se utilice, pero si eso lo movió más a usted, déjeme decirle que eso fue una simple emoción. Pero dice que la adoración tiene que tener primero que nos enseñe y nos exhorte unos a otros en toda sabiduría.
Los salmos se puede decir que es el himnario de la Biblia, donde todos cantaban. Y yo recibí una clase en un instituto, y la clase era los atributos de Dios. Y créame, el 90% de los versículos se los sacó en salmos, porque hablaban de los atributos de Dios. Eso quiere decir que todas las canciones de Dios tienen que hablar de Dios. Hoy en día, miren, el día de ayer investigando, hay un predicador que es muy famoso y él había subido como una convocatoria. Y él decía, convocamos a personas que sepan tocar un instrumento, que sepan cantar. Y como que dejaba en claro, no queremos salmistas, no queremos adoradores que no cantan bien, pero que cantan con el corazón, y lo decía así entre comillas. Queremos cantantes, no importa si no es evangélico, queremos que sean profesionales. Qué pena, ¿no? Hermano, usted no le puede cantar a Dios. Nadie de acá se puede parar a administrar algo para Dios sin conocer a Dios. No se puede, hermano. Es ilógico. Pero esa iglesia quería éxito. Quería que todos estén cantando y sintiendo, pero no, simplemente es una emoción. Lo que nosotros necesitamos es palabra de Dios, incluso en nuestra adoración. ¿Entiende? Hermanos, ¿cómo vamos a mejorar nuestra relación con Dios? Si solo quizás nos quedamos con esto, con lo del domingo. Para mí, créamelo, yo necesito a diario comenzar a leer la Biblia. Necesito comenzar a diario a orar, pero también necesito comenzar a adorar y alabarle a Dios de una forma correcta. Y tengo que enseñarle eso a mi familia. ¿Amén? ¿Sí? Buen entendedor, pocas palabras, pero así es. Hermano, nos ponemos de pie, vamos a orar, le damos al paso al pastor para que pueda llegar a la cena del Señor. Oramos. Señor bendito, cuántas gracias te damos, Padre, por este tiempo. Te damos gracias porque tu palabra fue expuesta, Señor. Tu palabra nos redarguye. Pero bendito Padre, queremos mejorar nuestra relación contigo. Señor, yo necesito mejorar mi relación. Yo necesito conocerte. Yo necesito, Señor, derramar mi oración y que tú, Señor, puedas oír de mi boca quizás mis miedos más profundos, lo que yo le temo. Pero también, Señor, quiero aprender a adorarte y aprender a alabarte. Enséñanos, Padre, como iglesia, a ser una iglesia bíblica, Señor, a ser una iglesia de oración y a ser una iglesia que no cambiemos, Señor, por nada tu palabra, Señor. Que podamos predicar y ser efectivos a la hora de dar un consejo por medio de tu palabra, Señor. Y que podamos, bendito Dios, cada día irte conociendo más. Te agradezco, Padre, por este tiempo. Ahora vamos a entrar en la cena, Señor, un recordatorio que tú nos dejaste. Pero bendito Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a cada día conocerte más. Gracias, Padre, por todo. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.